Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre sublime y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y dice así el verso 3 de Primera de Timoteo capítulo 1 verso número 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos. ¿Qué dice ahí enseguida? Ayúdeme por favor. ¿Cómo dice ahí enseguida? Que no enseñen diferente doctrina. Verso 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, y desobediente, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Verso 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí se me ha encomendado. Vamos a seguir leyendo. Verso 12. Y dice el verso 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 18. ¿Qué dice el verso 18? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Verso 19. ¿Qué dice el verso 19? Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. Y es algo hermoso, porque Pablo ya lo venía explicando el día de ayer y también en la semana pasada. Empieza identificándose como Pablo apóstol. Y ya no me voy a detener mucho en explicar esto, sino más bien vamos a ir directamente a tres cosas que estaban pasando dentro de la iglesia. ¿Qué dice el verso 3? Ayúdenme. ¿Qué dice el verso 3 de Primera de Timoteo capítulo 1, verso número 3? ¿Cómo dice? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, escuche, para que mandases a algunos que no enseñen falsa doctrina. Y aquí quiero ir poco a poco, ¿verdad? Pero vamos a entrar en esto primero.
lo número uno que está diciendo, y de pronto la estoy enumerando, no que la palabra del Señor los enumere, pero eso es lo que nos estamos leyendo. Y Pablo le está diciendo: como te rogué que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen falsa doctrina. Eso es lo primero, o uno de los problemas que había en la iglesia de Éfeso. El segundo problema que había en la iglesia de Éfeso es que se estaban enseñando ¿qué? Número dos, la primera es falsa doctrina. Lo segundo, ¿qué es lo que dice? Vaya a su Biblia, usted tiene que ir a su Biblia y vaya leyendo en su palabra. Verso número 4: ni presten atención a fábulas. Quiere decir que dentro de la iglesia de Efeso no solamente había una falsa doctrina, sino que la congregación estaba prestando atención a fábulas. ¿Sí me está comprendiendo? Y no es solamente, sino solamente fábulas. Es lo que dice. Número 2. Entonces el segundo problema que había en la iglesia de Éfeso es que la congregación estaba prestando atención ¿a qué? A fábulas que se escuchaban dentro de la iglesia del Señor. Y número 3, ¿qué dice el número 3? No es que estén enumeradas, yo las estoy enumerando para irlas viendo una por una. ¿Sí me está comprendiendo? Y que veamos que son tres cosas que se estaban moviendo dentro de la iglesia primitiva. Y al moverse dentro de la iglesia primitiva, estas tres cosas estaban poniendo un problema, que había discusiones dentro de la iglesia. Y no solamente había discusiones, sino que la iglesia no estaba siendo edificada. Eso es lo que dice. Y cuando a mí me gusta mucho, hermanos y hermanas, me gusta que el Señor hable a mi vida. Y la palabra del Señor, cuando usted va a 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y enseguida dice Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios, y lo que dice enseguida es que es útil. ¿Y es útil para qué? Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir. Y ponga atención aquí: en justicia. Todas estas tres cosas, esas cuatro cosas, es para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, siempre he creído, lo que Dios me ha enseñado, que antes yo le estoy compartiendo la palabra del Señor, no le estoy compartiendo ideas. Todo lo que le estoy diciendo es palabra de Dios. Pero si hay algo que Dios ha hablado a mi vida, es que la palabra del Señor dice que lámpara es a mis pies. Oiga, no me está diciendo que yo voy a usar la palabra del Señor para andar alumbrando a toda la congregación y a cada uno de ustedes. No. La palabra de Dios primeramente es para mí, para que alumbre mi manera de caminar. Y esto es algo que encontramos porque la palabra del Señor, cuando Pablo está escribiendo a Timoteo, le está escribiendo a Timoteo, que es el líder que estaba en la iglesia de Efeso. Y es más, Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado, Timoteo. Pablo, ¿de qué tengo que tener cuidado? Ten cuidado de ti mismo. Y luego le dice: y de lo que enseñas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y se da cuenta cómo la misma palabra del Señor de pronto nos insta a que nosotros
usemos la palabra no para señalar, no para apuntar, no para andar diciendo quién o no está bien, quién está bien o quién no está bien, o para andar diciéndole a alguien haz esto, haz aquello. No, momentito. La palabra del Señor es para que esa palabra ministre nuestras vidas, y si de pronto al ministrar nuestra vida encuentra algo, que hay algo mal en nuestra vida, podamos corregirlo, podamos venir. Si nosotros no podemos venir ante la presencia del Señor y pedirle al Señor que nos corrija para poder andar conforme a lo que es agradable del Señor. Ahora, si estamos comprendiendo, quiero aclarar que antes de que usted pueda de pronto recibir algo, recíbalo de parte de Dios, no de parte mía. Porque antes de que usted pueda recibir algo, tiene que hablar el Señor a mi vida. Y si ya usted recibe algo de parte de Dios, es Dios hablando a su vida. Ahora, fíjese bien, uno de los problemas que había en la iglesia era que la falsa doctrina. ¿Y qué es una doctrina? Una doctrina es un conjunto, escúcheme bien, de ideas o creencias que se enseñan o se creen como ciertas. Ponga atención. Una doctrina es un conjunto de ideas o creencias que se enseñan o se creen como ciertas. Y nosotros estamos yendo por la palabra del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Pero aquí hay un problema, que Pablo le está diciendo a Timoteo que mande a algunos que no enseñen falsa doctrina. Y mire, es que esto es precioso. Y digo es precioso porque algo estaba sucediendo dentro de la iglesia de Efeso. Algo se estaba moviendo, que Pablo vio, y no solamente que Pablo vio, sino que corrigió. Vaya al verso 20, por favor, del capítulo 1 de Primera de Timoteo, que lo leímos, pero quiero que vayamos viendo de que Pablo era consciente, y debido a lo que se estaba dando dentro de la iglesia, Pablo tuvo que hacer algo, y tuvo que entregar a Satanás, a Emineo y Alejandro. Oiga bien, ya lo tiene, verso 20. ¿Qué dice el verso 20? De los cuales son Himeneo y Alejandro. Ahora ponga atención, cuando usted lee desde el verso 8 hasta el verso 11, va a encontrar que Pablo está hablando de la ley. El verso 8 dice: pero sabemos que la ley es buena. ¿Qué dice ahí enseguida? Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Quiero que vaya poniendo atención, porque lo que se está moviendo dentro de la iglesia de Efeso tiene que ver con la misma palabra del Señor, de la manera que se estaba interpretando la palabra, de la manera que el hombre estaba tomando. Por aquí quiero ir, por favor, vaya a Mateo capítulo 5 y verso 17. Por favor, vamos a Mateo capítulo 5, verso 17, para que vayamos yendo por la palabra del Señor y nos demos cuenta que lo que Pablo está de pronto pidiéndole por el Espíritu Santo a Timoteo no es diferente a lo que el Señor Jesús empezó a hacer. Ya tiene de pronto Mateo capítulo 5, verso 17. ¿Qué dice el verso 17? Mire, verso 17. Acuérdese,
que Pablo tuvo que entregar a Satanás a Himeneo y Alejandro, porque de pronto estaban enseñando algo que tenía que ver con la ley, algo que estaban enseñando conforme a su entendimiento, conforme a lo que de pronto estaban acostumbrados a compartir. Y de pronto vino el Señor y empezó a transformar y a cambiar la vida de muchos, y empezaron a cambiar sus vidas, algo que no pudo hacerse mediante la ley, pero mediante el poder del Espíritu Santo cambió y transformó la vida de los hombres. Ahora, fíjese bien, ¿qué dice el verso 17 de Mateo capítulo 5? No penséis, este es el mismo Señor Jesús hablando, no penséis que he venido, ¿qué dice ahí enseguida? Para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogarla, sino para, ¿qué dice ahí? Para cumplir. Verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Fíjese bien, verso 19. ¿Qué le está diciendo? Quiero traer a su mente siempre, quiero que no nos salgamos de lo que es Primera de Timoteo, lo que le está escribiendo. Pero lo que está sucediendo es que de acuerdo al verso 6 y al verso 7 de Primera de Timoteo, dice: de las cuales cosas apartándose algunos, se apartaron a la vana palabrería, creyendo ser doctores de la ley. Usted puede leer el verso 6 y el verso 7 y es lo que está diciendo: creyendo ser doctores de la ley, sin entender, oiga bien, sin entender. Es más, antes de leer el verso 18 y el verso 19, léame qué dice el verso 6 y el verso 7 de Primera de Timoteo, para que de pronto no solamente me escuche. Yo quiero que vayamos a la palabra del Señor y que sea la misma palabra hablando a nuestras vidas. Ya tiene Primera de Timoteo. Hoy lo voy a poner a trabajar, hermanos. Hoy vamos a ir por la palabra del Señor. Vamos a ir de un lugar para otro, pero que sea Dios hablando a nuestras vidas y buscando que el Señor haga una obra en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe qué es lo que quiere el Señor? Es que estemos alerta, es que estemos con los ojos abiertos espiritualmente, para que no venga cualquier viento de doctrina y seamos arrastrados y llevados de ir a estar en un estado de condenación, sino que siempre nos mantengamos firme para la gloria del Señor, y cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, nosotros partamos con Él y estemos en gloria con Él. Bendito, eso es lo que quiere. Si le va a dar la gloria al Señor, désela, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga bien, ya tiene una vez más el verso 6 y el verso 7. ¿Cómo dice? De las cuales cosas, oiga, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Oiga bien esto: queriendo ser doctores de la ley. Cuando estamos leyendo esto y leemos el verso 20, donde Pablo le está diciendo a Timoteo: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Oiga bien esto: para que aprendan a no blasfemar. Eso está precioso. Lo que está diciendo es que Pablo, cuando estaba en la iglesia de Efeso, él, antes de partir, vio una situación que se estaba moviendo. Esta situación estaba siendo causada por Himeneo y Alejandro. En otras palabras, Himeneo y Alejandro creían ser doctores de la ley. No está hablando de otra cosa, está hablando que creían ser ¿qué? Doctores de la ley. Y lo más tremendo es que Pablo está diciendo que creyendo ser doctores de la ley, ellos se desviaron a
vana palabrería. Es lo mismo que dice Pablo cuando está escribiendo a los Corintios en 1 de Corintios capítulo 13 verso 1. El amor, ¿se acuerda de lo que dice? Algo precioso. Vaya a 1 de Corintios, ya lo estoy llevando de un lugar a otro, pero 1 de Corintios capítulo 13 verso 1, hay algo hermoso que nos dice lo mismo que está diciendo, y ya vamos a verlo ahorita de pronto. Pero en 1 de Corintios capítulo 13 verso 1 hay algo hermoso. Si yo hablase lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, dice la palabra del Señor, vengo a ser como metal que resuena. En otras palabras, vengo a hacer algo que nada más está haciendo ruido, pero que está vacío, que está muerto. Y cuando está hablando que se apartaron a la vana palabrería, quiere decir que en un momento determinado esa palabra era del Señor, pero llegó el momento donde ellos se están apartando a la vana palabrería. En otras palabras, lo que está diciendo que es algo que no sirve, que está muerto, que se quedó en el árbol, se maduró y se echó a perder. Y de pronto está diciendo, estos se creen doctores de la ley, pero se apartaron a la vana palabrería. En otras palabras, ellos están haciendo a un lado la palabra de Dios y están interpretándola a su manera y están llevando al pueblo a que haya discusiones dentro del pueblo y a que haya de pronto que la iglesia no está siendo edificada. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí? Mire, es que es algo hermoso. Cuando regresemos por favor a Mateo, por ahí lo voy a llevar de un lugar a otro. Verso 18, verso 19. ¿Ya lo tiene? Mateo capítulo 5, verso 19. ¿Qué dice? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Qué dice ahí enseguida? Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ponga atención, porque lo que está diciendo el Señor Jesús está poniendo dos cosas de la manera que se vivía el judaísmo en ese momento, de la manera que se vivía la palabra de Dios. Y está diciendo el Señor, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Fíjese bien lo que está diciendo el Señor Jesús. Esta es una enseñanza del Sermón del Monte. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? Es que de pronto la manera que se estaba compartiendo, la manera que se estaba enseñando la palabra de Dios, no era desde lo espiritual, sino era desde el intelecto humano, del conocimiento y la sabiduría humana. Pero el Señor dice en su palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son los caminos del Señor. Porque así como los cielos son más altos, así son los pensamientos de Dios. Quiere decir que el hombre no puede pensar de la manera que piensa Dios. En otras palabras, no podemos tomar nosotros a nuestro criterio, a nuestra manera de pensar la palabra del Señor, sino que lo que estamos leyendo aquí mismo está la verdad, bendito del Señor, y la manera que Dios quiere que vivamos y la manera que Dios quiere que hagamos las cosas. Esto es algo hermoso, pero tiene mucho que ver con la interpretación de la palabra, de cómo interpretaban los judíos la palabra del Señor. Mire, regrese por favor a 1 de Timoteo capítulo 1, por favor. Y vamos a ir avanzando poco a poco. Pero no se le olvide lo que acabamos de leer en el verso 19. Que
si uno quebranta el más pequeño de los mandamientos, muy pequeño será llamado. Pero dice, y los enseña. Pero el otro punto que el Señor Jesús está enseñando en el Sermón del Monte es que aquel que haga y los enseñe, en otras palabras, lo que estaban haciendo los líderes del pueblo de Israel, enseñaban, pero no cumplían, no hacían de acuerdo a la palabra del Señor. Y la diferencia es que el Señor está diciendo que aquel que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. En otras palabras, lo que está diciendo, si nosotros vivimos la palabra de Dios, no vamos ni siquiera que tener que decirle a alguien algo, porque la misma gente va a ver el cambio en nuestras vidas. Y al ver el cambio en nuestras vidas, es posible que nos pregunten: ¿qué te pasó? Y cuando te preguntan qué te pasó, usted pueda decirle: es que escuché la bendita palabra del Señor y algo sentí, el ya dejar el pecado y la maldad, pero fue mi Cristo, fue el Señor que me cambió, fue el Señor que me transformó. Y si de pronto le dicen: es que ya te cambiaron en la iglesia, es que ya te prohibieron que vengas a las reuniones familiares, es que ya te prohibieron ir a los parties, es que ya te prohibieron tomar. Momentito, el Señor no prohíbe nada. Quien quiera ir a revolcarse de pronto en aquello, pero cuando uno recibe a Cristo, el Señor cambia, el Señor transforma, y ningún hombre cambia nada, sino que es el Rey de Gloria, el Todopoderoso, que provoca un cambio en nuestro corazón para dejar de pecar en este mundo y empezar a vivir una vida que agrada a Dios. Pero ¿cuántos pastores y cuántos líderes viven una doble vida? ¿Sí me está comprendiendo? Y cuando digo viven una doble vida, yo conozco, ahora que fui a Guatemala, cantantes que para mí son tremenda bendición, ranchero, y que el Señor los usa, no voy a decir nombres, y los usa de una manera, ranchero, así bonito, que llegan que a lo profundo del corazón. Me encontré en Guatemala que le gusta echarse sus alipuses y que se pone, como decimos en México, hasta las chanclas. Y de pronto por ahí tiene pues ya es que ya le llaman conciertos, tiene un evento y se va a ministrar. ¿Y qué es lo que es cierto? La gente es ministrada porque ministra canto que alaba y glorifica el nombre del Señor, pero su condición está en un estado de condenación. ¿Sí me está comprendiendo? Está en un estado que es una apariencia. Lo pongo como ejemplo nada más, para que entendamos que podrán cantar muy bonitos, o este que le habla podrá predicar muy bonito, podrá enseñar muy elocuente, pero si yo no vivo la palabra, solamente son palabras y posiblemente sea vana. ¿Sí me está comprendiendo? Que nada más está recibiendo una buena enseñanza, pero que de pronto no sienta nada. Oh no, yo no quiero eso. Yo quiero sentir la gloria, yo quiero sentir el poder de Dios. Y la palabra de Dios viene primero a mi vida, porque es para líder. Ojalá que me esté comprendiendo. Y eso es algo hermoso. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, el Señor en Primera de Timoteo, regresemos a Primera de Timoteo, por favor. Capítulo 1 y verso número 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos, ¿qué dice ahí? Que no
enseñen diferente doctrina. Y esto está precioso, porque a medida que vayamos avanzando, por ejemplo, todo el capítulo 2 habla de cómo tiene que ser la oración. Conforme vamos avanzando, hay ciertas cosas que están sucediendo en la iglesia. Hay veces digo, Señor, ¿lo digo? No lo digo, pero me voy a meter en problemas, Señor. Mire, si está de acuerdo que Dios, usando a Pablo, está alertando a Timoteo. ¿Para qué? Para que algunos que están enseñando, ¿qué? Falsa doctrina. Ahora, póngame atención, por favor. No quiero que nadie se me sienta mal, porque no está de pronto en que por lo que estamos diciendo usted haga algo por obligación. Esto tiene que ser por revelación divina. Y no porque vayamos a leer esto. No quiero que nadie le diga a alguien, quítate, póngate, porque no es así el asunto. Es Dios quien tiene que hacer la obra. Es Dios quien tiene que de pronto darle testimonio. Es Dios quien tiene que mover el corazón. Y de pronto, al mover el corazón, es Dios quien se tiene que glorificar y poner en el sentir en cada uno de nosotros de ser obedientes a la palabra de Dios. Pero es por revelación. Y digo, lo digo, no lo digo, pero es que son cosas. Mire, vamos al capítulo 2, por favor, y vamos a ir leyendo. Y no le voy a dar la vuelta, vamos a ir, pero quiero que veamos que una de las cosas que está diciendo la palabra del Señor es que se estaba enseñando falsa doctrina. Y Pablo está mandando a Timoteo, ¿qué es lo que está mandando? A que mande a algunos que no enseñen falsa doctrina. Capítulo 2, todavía no vamos por ahí. Capítulo 2, verso 1. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer de corrido. No me gusta leer de corrido, me gusta ir lento, pero vamos a leer de corrido y después vamos lento. ¿Le parece bien? Vamos a leer todo el capítulo 2. Fíjese bien, Pablo está diciendo: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Una de las cosas que está corrigiendo es que la oración que se tiene que hacer en la iglesia, se tienen que presentar rogativas, se tienen que hacer oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Seguramente, como había grupos y era un grupo de gentiles dentro de la iglesia, alguno decía: no, ¿cómo voy a pedir por este incircunciso? Ni siquiera se ha circuncidado y que yo pida por esto. No. Y la enseñanza que había dentro del pueblo. Vaya por favor, Efesios capítulo 3. Me quedo pensando si es porque luego me trae la escritura el Señor ahorita. Vaya por favor, nada más para que podamos ver esto. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Filipenses capítulo 3, perdón. Filipenses capítulo 3, corrijo. Filipenses capítulo 3, verso número 1 y verso número 2. Y mire, ¿por qué lo traigo aquí? Porque esto es lo que se daba de pronto
no solamente en la iglesia de Efesios, sino en todas las iglesias. Ya tiene Filipenses capítulo 3 verso 1. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirle las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Qué dice ahí enseguida? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y luego el verso 3 que dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Oiga bien, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Pero el verso 2 está diciendo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Fíjense bien lo que se estaba moviendo y qué es lo que se movía dentro de la iglesia primitiva. ¿Va conmigo aquí? Y lo que se estaba moviendo cuando Pablo está diciendo guardaos de los perros, es porque de pronto el mismo Señor llama a los sacerdotes perros mudos que no saben ladrar. ¿Sí se está yendo ahí? Pero la manera que de pronto aquellos conocedores trataban, eran de pronto hombres que trataban mal a los gentiles. No había el amor de Dios. Y de pronto lo que querían hacer es meter sus enseñanzas de ellos, o la interpretación de ellos de la palabra del Señor, y aplicarla y llevarla y dominar a la gente por medio de la palabra de Dios. Pero bendito sea el nombre del Señor, que el Señor nos ha hecho libres de esta carne para vivir espiritualmente de una manera agradable al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dele la gloria si siente hacerlo con todo el corazón. Ahora, seguramente cuando estaban hablando de que oren por todos, dentro de lo que era el legalismo, dentro de lo que era la religiosidad, que legalismo y religiosidad tiene que ver más con la carne que con el Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Tiene que ver más con uno. Y yo les digo siempre, hermanos, porque yo fui legalista. Cuando yo empezaba en el camino del Señor, a mí me enseña la palabra del Señor que dice: yo y mi casa serviremos al Señor. La manera que yo interpreté la palabra era que yo tenía que obligar a mi familia a vivir lo mismo que yo vivía. Pero una cosa es que el Señor trate con nosotros, que haga la obra en nuestro corazón y provoque el servirle, a que yo quiera obligar. No estoy diciendo con esto que no instruyamos a nuestros hijos, debemos de instruirlo, pero debemos pedirle al Señor la gracia, la sabiduría para poder tocar el corazoncito, que no solamente se quede en el intelecto de nuestros hijos la palabra, sino que esa palabra llegue al corazón. Y al llegar la palabra, usted no necesita hacer nada. El Rey de Reyes, el Todopoderoso, lo va a estar haciendo en nuestros hijos, en nuestros familiares. Bendito sea, dele la gloria al Señor con todo el corazón. Ahora, si yo le digo, dice o no dice la palabra, yo en mi casa serviremos al Señor, ¿verdad que dice así? Y como dice así, uno quiere obligar a sus hijos. Por favor, no me malinterprete.
No le estoy diciendo que no enseñe a sus hijos, de que busquemos instruirlos en justicia, que sea de parte de Dios. Y si sea de parte de Dios, así sea el niño más pequeñito, va a comprender. Y al comprender, la palabra de Dios va a provocar en él el dejar de hacer lo malo y empezar a vivir una vida agradable a Dios. Como que lo veo medio así, ¿será o no será? Esto es algo precioso. Y nosotros debemos. ¿Cuántas veces usted ve publicaciones de pronto, aún seculares, porque dice enseña con el ejemplo? Eso lo sacaron de la palabra del Señor, porque el Señor Jesús es precisamente lo que viene a corregir. ¿Se acuerda que leímos Mateo capítulo 5 verso 17 hacia adelante? Y hay dos maneras que el Señor Jesús, Él mismo, nos dice que si alguien falta a uno de los más pequeños mandamientos y los enseña, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero si alguien vive, si alguien hace y los enseña, ¿qué es lo que está diciendo? Es que primero tenemos que vivir la palabra del Señor. Tiene que cobrar vida en nuestro corazón. Y una vez que estemos viviendo la misma palabra del Señor, nosotros, dice la palabra del Señor, Pablo escribiendo en 2 de Corintios capítulo 3, del verso 1 hacia adelante, le dice a la iglesia de los Corintios: volvemos a tener la necesidad de cartas de recomendación. Y él dice: vuestras cartas sois vosotros, escritas no en tablas de piedra, sino en tablas del carne del corazón, no por un hombre, sino por el dedo mismo del Señor. Y ustedes son libros abiertos para la gente, de tal manera que nuestra manera de vivir va a reflejar que alguien pregunte, que alguien se diga: oh, mira de pronto cómo anda vestida no como los demás, de pronto anda vestida, algo le pasó, no le pasó nada, tuvo una experiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el Señor trató en la vida de aquella persona, la cambió y la transformó de una manera especial, y con su testimonio va a estar hablando a la gente. Esto está precioso. Ahora, el primer punto es que se estaba moviendo una falsa doctrina. Mire, vamos a seguir leyendo verso 3. Ay, qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? ¿O será yo que de pronto se me va rápido el tiempo a mí? Verso 3. Porque esto, verso 3 del capítulo 2 de Primera de Timoteo: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4, ¿qué dice? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Qué es lo que está diciendo? Que de pronto dentro de la iglesia de Efeso venían de pronto al altar a orar y había problemas entre ellos. ¿Sí me está comprendiendo?
que había detalles, que había contiendas. Aquí no pasa eso, ¿verdad, hermanos? Háblame, Señor. ¿Cuántos pueden decir, háblame, Señor? ¿Cuántos hemos sentido algo siendo? Mire, le dejo levantar yo mi mano y las dos voy a levantar. ¿Verdad que hay veces que se mete algo dentro del corazón? De pronto algo nos hicieron. Yo me recuerdo, le hablo de mí, de mi persona y de mi esposa, porque de pronto yo tenía a mis niños como los tienen mis hermanos, y yo venía con mis niños a la iglesia. Y de pronto usted los veía jugando, gozándose los niños. Pero de pronto aparecía el niño llorando, o aparecía mi Benjamín llorando. Y lo primero, ¿qué te pasó? Y como los niños dicen la verdad, es que me tiró, me golpeó, me pegó. Y luego viene nuestra carnita. ¿Sí me está comprendiendo? Viene nuestra carnita y ya queremos ir. Las mamás sacan el tigre que está adentro de ahí y van ahí a ver qué pasó, a ver quién le hizo algo a su hijo, y va buscando poner remedio. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que busquemos levantar manos santas, sin ira ni contiendas. Quiere decir que el Señor nos está alertando, y eso puede caer dentro de lo que es una falsa doctrina dentro de la iglesia. ¿Sí me está comprendiendo? Porque queremos resolver las cosas a nuestra manera de entender, y posiblemente, si usted conoce la palabra, decir, es que la palabra del Señor dice que aquel que desea obispado, buena obra desea, pero tiene que tener en sujeción a sus hijos. Y mire cómo andan sus hijos. Ya estamos torciendo la palabra de Dios. Ya estamos acomodándola, no a como Dios quiere, sino a nuestra conveniencia. Y queramos o no, estamos metiendo una falsa doctrina dentro de... Hermano, son cosas tan sencillitas, pero son reales. Y Dios quiere, hermano, que nosotros vivamos una vida agradable a Dios. Y la única manera de vivir una vida agradable a Dios es metiéndonos a la presencia del Señor, para que el Espíritu de Dios nos muestre, nos enseñe. Si de pronto hay algo aquí que se pueda corregir en nuestro interior, si de pronto me enojé, me molesté porque le hicieron algo a mi hijo, que de pronto el Señor me detenga y te diga, cuidadito, cuidadito, detente. Y que lo detenga el Señor. Y no le estoy diciendo que no busque ver qué pasó, pero que no vaya con la intención que llevaba. Porque de pronto los pensamientos son como caballos de carrera, pum, se van rapidito. Ahorita me lo pongo bien. ¿Cómo que le pegaron a mi hijo? No, un momentito. Y si es un ministro del Señor, ay. Gracias a Dios ya mis hijos no están conmigo, ya volaron, son responsables, Dios mío. Pero hermanos, yo le digo, llegué a ser legalista y religioso. Un día estaba en la iglesia del monte, que está por la Durfi, una iglesia que Dios me concedió abrirla junto con otros hermanos, y estaba al frente. Y un día yo estaba orando, pidiendo por los hermanos, por las hermanas, y estaba orando y poniendo manos sobre... Ya había terminado y estaba orando de pronto por una hermanita. Y estaba orando, pero también estoy al pendiente. Y de pronto vi que un joven entró, pero venía a la carrera. Apenas si entró al santuario y se detuvo y empezó a caminar con paso firme, pero rápido. Y cuando vi, se dirigió a mí. Y lo primero que me dijo,
hermano Marcos, allá está su hija en un carro. Yo dejé de hacer lo que estaba haciendo. Era más importante el Señor, mas sin embargo, ¿sí me está comprendiendo? Y fui, me la llevé a la casa y la corrí de la casa. Porque tampoco hay cosas que desagradan al Señor. Con el paso del tiempo me he dado cuenta que fui muy extremista de pronto. Pero a mis hijas, a 2 de ellas las he corrido de la casa. Porque el Dios que tenemos es santo, hermanos. No es cualquier Dios. Es el único Dios todopoderoso que dio su vida en la cruz del Calvario y que merece reverencia, merece santidad al Señor. Y al principio me dolió. ¿Cómo no me dolió? Como le dice Pablo. Usted va a 2 de Corintios capítulo 7 verso 8. Pablo dice: cuando escribí la primera carta, me contristó el corazón, me dolió, porque aquella carta les causó contristamiento, les causó tristeza. Quiere decir que de pronto se vio y actuó de una manera que le dolió. Pero él mismo dice, a medida que va leyendo el verso 9 y el verso 10, él mismo dice: pero ahora me gozo, porque aunque los contristé, ese contristamiento fue para arrepentimiento, para que ninguna pérdida hubiera, sino que todos fueran salvos. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Vamos, denle la gloria al Señor con todo el corazón. Ojalá que me esté comprendiendo. Le pongo ejemplos de cómo nosotros podemos caer en una interpretación de uno y no de Dios, y tomar la palabra y acomodarla como nosotros creemos, y al tomarla como nosotros creemos, golpear o querer dominar o sujetar a alguien por la palabra del Señor. Queremos imponer de pronto lo que Dios ha tratado con nosotros, pero la salvación es personal. ¿Sí me está comprendiendo? Es el trato individual de cada uno de nosotros con el Señor. Y qué maravilla que de pronto el Señor trate con nosotros. Es algo especial, es algo glorioso, es algo maravilloso. Y si de pronto el Señor trata con cada uno y provoca el cambio, gócese, gócese, viva la vida agradable al Señor. Pero no queremos que esto que Dios ha hecho en nosotros, de pronto nosotros quererlo hacerlo a los demás porque somos nosotros. Pero si Dios es el que obra, usted no necesita hacer nada. Dios hace todos los cambios. Pero sí me está comprendiendo de que de pronto es fácil de que nos desviemos y que establezcamos una falsa doctrina. Mire, sigamos leyendo. ¿Se está gozando o no se está gozando? Mire, dice el verso 7: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Verso 8: quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Miren, yo he escuchado apóstoles maldecir a los que no están de acuerdo con ellos. Y los ven en las redes. Hay ira, hay coraje. Y así no dice el Señor que tiene que ser nuestra oración. Tiene que ser ¿qué? Sin ira. Y mire, esto no va fuera de lo que es el orden divino del Señor. Porque el Señor dice:
Si traes tu ofrenda al altar y te recuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, ¿no dice la palabra así? Ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven al altar. Se da cuenta que no es diferente. Pero ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Está corrigiendo aquellos puntitos que están mal dentro de la congregación. Y el verso 5, aquí le voy a terminar con el verso 5. El viernes le voy a continuar. Le voy a poner continúa. Aquí lo espero el viernes, si Dios lo permite. Si no viene el pastor, me toca la bendición. Verso 5 del capítulo 1. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Mire, pues el propósito de este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? ¿De qué mandamiento está hablando ahí la palabra del Señor? No, lo estamos leyendo. El propósito de este mandamiento, lo que te mandé, Timoteo, que hablases con algunos que no enseñen falsa doctrina, ni fábulas, ni genealogías interminables. La razón por la cual te estoy mandando que hagas esto es el amor nacido de un corazón limpio. Y mire, hermano, cuando nosotros creímos en el Señor Jesús, ¿qué pasó en nuestras vidas? Los que venían con odio, con rencor. Yo traía mucho resentimiento con mis padres. Creía que no me querían. Pero cuando vine al Señor, Dios limpió mi corazón. Y al limpiar mi corazón, todo el resentimiento, el rencor, Dios lo echó fuera. Y pude hablar con mis padres sin aquello en mi corazón, con un corazón limpio que Dios había transformado. ¿Cuántos se acuerdan cuando vinimos por primera vez al Señor? ¿Cómo nos cambió? Cuando pasa el tiempo, de pronto nos van pasando cosas y como que le vamos echando piedritas al costal. Y Dios quiere que no haya piedras, que todo el tiempo nuestro corazón esté limpiecito. Que si de pronto alguien me hizo algo, que si de pronto alguien me ofendió, que si de pronto alguien me vio feo, que si de pronto alguien hizo algo en contra mío, que de pronto eso no se quede en el corazón, que siempre nuestro corazón esté limpiecito para la gloria y honra del Señor. Y si está limpio, no va a agarrar rencor, no va a agarrar coraje contra nadie, porque el Señor va a tomar el control de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. El propósito de lo que estoy mandándote es para que el corazón siempre se mantenga limpio, siempre haya una limpia conciencia, siempre haya una fe no fingida. Y la fe es que creímos en Cristo, que nos perdonó, nos limpió, nos compró con su sangre preciosa. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dele la gloria al Señor con todo el corazón y póngase de pie en esta noche. Póngase de pie y vamos a hablar con el Señor. ¿Nos gozamos con la palabra del Señor? Qué preciosa es la palabra de Dios. El 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué es una blasfemia, hermanos? Es levantar falsos. Si nosotros vamos a un diccionario, lo que estaba sucediendo, ellos se creían doctores de la ley. Al creerse doctores de la ley, están invalidando el sacrificio de Cristo Jesús. Al invalidar el sacrificio de Cristo Jesús, estaban metiéndolos de nuevo a la ley. Le estaban diciendo, de pronto tienes que circuncidarte. Si no te circuncidas,
no puedes entrar al reino de los cielos. Y estaban invalidando lo que el Señor Jesús hizo. Usted no necesita circuncidarse, usted lo que necesita es recibir a Cristo para estar recibiendo y para entrar al reino de los cielos, porque el Señor cumplió toda la ley cuando Él vino a esta tierra, y por medio de la ley Él cumplió la ley, y nosotros estamos en Cristo. Nosotros no podemos, vamos a fallar si queremos ir por la ley. Pero si está Cristo en nosotros, ¿cumplió la ley? Cristo no la cumplió, sí la cumplió. Por lo tanto, no necesitamos más que tener a Cristo, y por medio de Cristo nosotros estamos cumpliendo con la ley, porque Cristo, Él cumplió con la ley. Pero lo que ellos estaban queriendo enseñar, una doctrina, así rápidamente, hermana, por favor, ¿me da un minutito? Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, para que pueda entender, porque esto es lo que se estaba moviendo. Y ya oramos, hermano, téngame paciencia. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el verso 1? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Y qué dice ahí? Y doctrina de demonios. Verso 2, ¿qué dice? Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué dice enseguida? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos. Ahora, dentro del judaísmo se prohibía que se comieran alimentos, ¿sí o no se prohibía? Había animales inmundos. Pero ¿qué le enseñó Dios a Pedro? Que no llame inmundo lo que Dios ha limpiado. Y toda comida que nosotros le damos gracias, con acción de gracia, el Señor lo limpia, lo purifica. Y ellos estaban queriendo llevarlos a la ley, a obligar a la gente a hacer cosas que no tienen que hacer, porque ya Cristo las hizo.